¿Cómo están, amigos? Vamos a hablar hoy de los sajones, un pueblo germánico del norte de Europa. Sobre todo los conocemos por sus andanzas en la Edad Media, así que vamos a ver qué estaban haciendo estas personas por aquella época. Sajones le llamamos a un pueblo que habitaba en el norte de Europa, sobre todo en la zona sur de la isla de Jutlandia, la zona del Nordelbien. Su nombre es dado por los romanos, que los dataron en esa zona hacia el siglo II después de Cristo. Le llamaron así por su daga distintiva, el seax. Estos sajones, como pueblo del norte de Europa, pertenecían a esa vastísima amalgama de tribus germánicas que ocuparon el territorio del Imperio Romano de Occidente hacia el siglo V y antes también. Les llamamos germánicos porque etnolingüísticamente hablan una lengua germana. Recuerden que las lenguas germánicas están dentro de las indoeuropeas, que se movilizaron hacia el oeste ocupando Europa. Territorialmente se estaban organizando limitando al norte con los jutos, al noroeste con los anglos, al sur con los francos y al oeste con los frisios. Todas estas tribus son germánicas también, compartían religión, costumbres, tradiciones y además hablaban una lengua que, si bien no era la misma en ese momento, era mutuamente comprensible. Recuerden que las tribus germánicas, si bien tienen diferencias entre sí, culturalmente, a nivel religioso, a nivel de sus tradiciones y su organización social incluso, pueden parecerse bastante. Los sajones se fueron extendiendo con el paso del tiempo, tomaron territorios vecinos al río Weser y dominaron a los pueblos de los sangrivarios y los caucos, unos pueblos que conocemos porque estuvieron luego bajo dominio de Carlomagno también. Los sajones habían llegado a dominar casi todo el norte de esa Germania y tenían también control en algún territorio que había sido dominado por los romanos. Políticamente tenían un líder llamado Tane, que estaba al mando de unas 20 familias. Un conjunto de 100 familias se llamaba hundreds. Recuerden que los sajones son unos antecesores, es el origen del idioma inglés actual, ¿sí? Ellos van a mezclarse con los anglos y de ahí va a salir el inglés antiguo, ¿no? Así que algunas palabras de los sajones las vamos a ver reflejadas en el idioma inglés, sobre todo en los días de la semana, ¿no? Los días de la semana hacen referencia a los dioses escandinavos, a los dioses que nosotros los conocemos por ser los dioses vikingos. Odin, Thor, Frey, todos esos dioses son vikingos para nosotros muchas veces, pero en realidad esos dioses son los dioses del norte de Europa, por lo tanto, también de los sajones. Pero bien, vamos a hablar de esto de la religión un poquito más adelante. Había un consejo de sabios que se llamaba Witan y un shire que hacía las veces de un tribunal de justicia. Esto estaba integrado por los ancianos de la tribu, ¿no? Luego la monarquía va a tomar forma entre los sajones y el monarca va a ser elegido por este consejo. Socialmente, la estructura la podemos dividir así rápidamente en tres. Estaba la aristocracia, la que formaba el consejo antedicho y que tenían mucha influencia en los hundreds. Luego estaban los trabajadores de la tierra y los esclavos o prisioneros de guerra. Económicamente, al igual que con otros pueblos germánicos y también como en la mayoría de las culturas de tipo tribal, la principal actividad económica de los sajones fue la agricultura y la ganadería. El botín del saqueo formaba parte habitual de su economía. Recuerden que no solo los vikings saqueaban, era algo común entre los pueblos germánicos. Trabajaban en la tierra de los latifundios, estos espacios no pertenecientes a los líderes de la tribu, además de quedarse con una porción para mantener a sus familias, ¿no? Esto es típico de estas organizaciones. Hay una porción de tierra enorme en manos de algún noble, hay gente trabajando para el noble y para su autosubsistencia. También eran comerciantes e intercambiaban artesanías y esclavos con los pueblos vecinos. Y bien, religiosamente eran politeístas, ¿no? Tenían cultos a los cambios de estación, por ejemplo. Tenían dentro del Shire, este consejo de ancianos, a gente que se encargaba de los cultos y los rituales y de llevar a cabo la adoración de los dioses del panteón nórdico como Odín, Thor, Freyr. A partir del siglo I comienzan a cruzar las fronteras del Imperio Romano en busca de tierras y en busca de botín, ¿no? Por supuesto.
Recuerden que los pueblos germánicos en general no persiguen la destrucción del imperio, sino que quieren ser parte de él, quieren entrar en esa organización política admirable que tenían los romanos según sus ojos. De manera que estos avances sobre la frontera romana, si bien en algún momento fueron contractuales con los romanos, luego se van a dar de forma violenta. Casi a finales del siglo IV, Valentiniano envía a Severo para frenar estos ataques. Tras una dura campaña, los romanos echan a los sajones de la frontera y a pesar de estar derrotados, los romanos le permitieron regresar a sus tierras sanos y salvos. Ya habían intentado los sajones entrar en Britania, pero habían sido rechazados también por los romanos. Pero en el siglo V, ¿no? ¿Qué siglo? El V, como Roma estaba muy debilitada interiormente, retira las tropas de los extremos del imperio, y si bien Roma consideraba la isla de Britania como un lugar apartado y no de mucha importancia, los sajones encuentran la posibilidad en este momento de asentarse en la isla. De manera que a comienzos de la Edad Media, un gran contingente de sajones, así como de anglos, jutos, frisones y creemos que francos también, invaden la isla de Britania, aunque este término de invasión habría que ponerlo en tela de juicio, veremos más adelante. En la misma época, la autoridad romana estaba cayendo en Occidente. Los jutos, posiblemente del norte de la provincia de Jutlandia, se asentaron en lo que iba a ser Kent, en la isla de Wight y en Hampshire. Los anglos provenían de Anglia, ¿no? Que era el centro de esta península de Jutlandia. El nombre England proviene de esta tribu, ¿no? Se asentaron ellos en una serie de reinos ubicados al norte del Támesis que llegarían hasta el Ford, ¿no? En la actual Edimburgo. Los sajones, que ocupaban la parte inferior de la isla de Jutlandia y más allá, se asentaron en el sur de la isla de Bretaña, fundando los reinos de Sussex, Essex y Wessex. Según la tradición inglesa, estos pueblos llegan para aliarse con los bretones y protegerlos de los pictos. Los pictos eran una población de la actual Escocia, más allá del muro de Adriano, a la que los romanos no habían podido someter del todo. Los sajones sabían cómo luchaban los romanos porque habían luchado para ellos antes en el continente, así que iban a usar esas tácticas luego. De manera que no llegaron como un pueblo según esta versión, sino como una banda de guerreros que luego se van a dividir los reinos mediante la jefatura militar. Después de esto, después de la llegada, en el siglo VI y VII, los britanos, los sajones, anglosajones, contra britanos, sajones entre sí, britanos entre sí, toda una serie de batallas se van a suceder para configurar el mapa de la heptarquía inglesa, como vemos en este mapa. En casi todas esas batallas, anglos y sajones van a salir victoriosos. Bueno, hablemos de la cristianización de estos pueblos que se da en los siglos VI y VII. Recuerden que los celtas, los escoceses, los irlandeses, me refiero a estos pueblos a los que vivían en los territorios de los que van a configurar estos países después, permanecían fieles al cristianismo, se habían convertido mucho antes que los anglos y los sajones, que parecían un poco resistentes a la conversión cristiana, sobre todo los sajones que quedaron en el continente, ¿no? Esos sí que estaban duros para convertirse al cristianismo, pero bueno, ya hablaremos de ellos en otro video. Por aquel momento el papa era Gregorio I y el primer rey anglosajón en convertirse fue Edelberto de Kent. Él en el 560 se casó con la hija de Cariberto de Francia, llamada Berta. Berta fue una princesa franca que fue muy importante para el cristianismo en la isla británica. El papa, como dije que era Gregorio, había enviado una misión al mando de Agustín de Canterbury a Kent para convertir al cristianismo a los anglosajones. El rey Edelberto, que no era cristiano, se casa con una cristiana y con la llegada de esta misión papal se convierten al cristianismo en el año 601. Edelberto de Kent se casa con una cristiana, entonces se convierte al cristianismo y permite que se desarrolle la misión papal con Agustín al mando de manera satisfactoria. Se van a fundar monasterios, se van a fundar catedrales, etc. Por el año 633, San Osvaldo unifica Northumbria y llama a San Aidan y a los monjes de Doug para emprender la conversión de los súbditos. Recuerden que es distinto convertir un rey que a los súbditos. En general, si se convierte el rey, se convierten los súbditos, pero no siempre es así. Y San Aidan, este es el que funda el monasterio de Lindisfarne, aquel tan famoso
por haber sido destruido o quemado, saqueado por los vikings en el año 793. Posteriormente, Oswy, un nuevo rey de Northumbria, derrotó a los mercios y también impuso el cristianismo en ese lugar. La unidad eclesiástica lograda une a los distintos pueblos ingleses, ¿no? con una lengua común, y resurge la vida urbana en torno a las iglesias. Recuerden que los sajones y los anglos eran muy de la vida rural, hasta tal punto de despreciar la vida urbana, ¿sí? Además, la iglesia introduce la cultura escrita. Un testimonio de aquella época que nos queda, del siglo VIII, es el poema inglés Beowulf, ¿no? Que es muy famoso. Bien, hablemos de la fusión de los anglos y los sajones. Al terminar el siglo VII, Northumbria y Mercia quedan como reinos anglos fuertes. Recuerden que Northumbria y Mercia son reinos anglos, y los del sur, los que terminan con sex, son los reinos de los sajones. La pérdida de poder de los demás reinos por las luchas constantes llevó a convertirlos en dominios de nobles solamente, así que Northumbria y Mercia quedan como los que van partiendo el bacalao en aquella época. Hasta que el rey sajón Egberto de Wessex se impuso ante ambos, entró en Mercia primero, luego en Anglia Oriental y más tarde ocupó Northumbria, y se puede decir que para el 827 la historia ha dicho que los anglos y los sajones se han fusionado. De manera que tenemos una configuración heptárquica en la que tenemos a Anglia Oriental, Kent, Wessex, Sussex, Essex, Northumbria y Mercia, con sus jefes que pasaron a convertirse en reyes, muchas veces con ayuda mutua, muchas veces enfrentándose entre sí. Había otros reinos también, como Anglia Occidental, Anglia Media, Lindsey, etc. De esa época ya es el nombre Angleland, ¿no? Lo que se va a convertir en England después. A todo ese conjunto de reinos le llamaban Angleland, sobre todo por la zona del centro donde estaban los reinos anglos. Bien, la sociedad anglosajona era desigual, ¿no? Como solía suceder. Existían hombres libres, pero de una categoría inferior. Existían agricultores libres que podían tener una propiedad agrícola, y podían tener estos hombres también dependientes de ellos. Estos hombres que dependían de ellos se llamaban seorlos. También existía una aristocracia, por supuesto, y el rey se acompañaba de hombres libres. En las familias, por supuesto, el varón libre era el que mandaba, y muchas veces compraba a una esposa, así que tenía pleno poder sobre ella. Por otro lado, los esclavos eran fundamentalmente cautivos de pueblos sometidos. La lengua latina impuesta por los romanos comenzó a desaparecer, al igual que la celta, ¿no?, de los nativos, y empezó a imponerse en la lengua germánica y la religión pagana, ¿no?, que luego vimos cómo se convierte el cristianismo y cómo el idioma se va a ir modificando ahora con la fusión de los reinos. Es de destacar en estos pueblos el sentido de libertad y justicia, ¿no?, que solo se aplica en relación a los hombres libres, por supuesto, pero toda esta organización social es la que en el futuro se va a ver reflejada en la población inglesa, ¿no? Bien, de más decir que la tierra era un factor de poder en esta sociedad. Era una sociedad fundamentalmente rural, pero había vida urbana, como les dije. Esto se va modificando. Los reyes y los nobles eran dueños de las mayores extensiones, y también había tierras comunales llamadas Falkland. Así que de esta manera quedaba configurada la sociedad anglosajona. Pero ustedes dirán, podemos hablar de los anglosajones hasta el año 1066, cuando llega Guillermo el Conquistador, porque el periodo sajón, anglosajón, se sitúa desde la llegada a la isla hasta Guillermo el Conquistador. Es verdad, pero vamos a hablar de los sajones del continente también en otro video. Vamos a hablar de estos reinos de la heptarquía en otros videos. Así que por ahora nos conformamos con saber qué hacían los sajones, cómo fue su llegada a la isla de Bretaña, y en otro video veremos qué hicieron los sajones que se quedaron en el continente, que tuvieron que luchar contra Carlomagno, cuando hablaremos también de los francos, ¿sí? Así que si les gustó el video le pueden dar like, se pueden suscribir al canal, pueden dejar un comentario. Por mí nada más, hasta la próxima, adiós.